Mi nombre es Andrés Felipe Puerta Vélez y a continuación voy a explicar el parcial 3 de control automático de procesos. Empezamos con una breve descripción del problema donde tenemos un carro con masa M mayúscula, que el cual vamos a controlar mediante una fuerza U para poder mantener el ángulo de salida, pues que es el ángulo θ del péndulo, lo más estable posible, pues es un péndulo invertido. Este péndulo se mueve entre -1 y 1 radian y tenemos pues los parámetros de estos datos pues en esta tabla mostrada en la pantalla. Este fenómeno o este caso puede ser modelizado mediante estas dos ecuaciones. Empezamos a linealizar pues la ecuación del sistema teniendo en cuenta estas dos ecuaciones. La primera ecuación sería el equivalente a la primera ecuación y la segunda ecuación sería el equivalente a la ecuación número 2, ¿vale? Ya que tenemos, vamos a igualar después de despejar x. ¿Esto cómo lo hacemos? Resolvemos la primera ecuación para x punto punto y resolvemos la segunda ecuación para x punto punto para poder tener la igualdad entre estas ecuaciones, sin tener en cuenta pues ya x punto punto, porque así lo expresaba el parcial, ¿vale? Entonces, ya que tenemos ambas, lo igualamos y podemos proceder a despejar nuestra variable de mayor orden para poder simplificar más el problema, donde tenemos θ punto punto, que es de segundo orden, la cual es despejada mediante pues el comando que mostramos aquí. Pues es un despeje. Una vez la despejamos, vamos a hallar un punto de linealización, que es el punto donde conocemos la dinámica del sistema. Vale, entonces para linealizar lo que vamos a hacer es aproximar la dinámica del sistema no lineal a una relación lineal entre la entrada y la salida. Empezamos con las condiciones de linealización donde θ va a ser el θ estacionario, el θ punto va a ser 0, θ punto punto va a ser 0, ya que estas representan la velocidad y aceleración angular de θ. Vamos a tener que en el estado estacionario también están U igual a U estacionario y Fw, que es la fuerza por el rozamiento con el aire, también va a ser estado estacionario. Ya con esto podemos decir que U, que es nuestra variable de entrada, debe pues, ser equivalente a esta ecuación que mostramos en pantalla, al menos en el estado estacionario. Ya esto vamos a buscarlo en el punto de linealización, que normalmente se escoge lo más cercano al punto de operación deseado, que en nuestro caso es pues, en el estado estacionario. Ya que tenemos pues, el punto de linealización, definimos cuál es la expresión que vamos a linealizar, que en este caso va a ser la de θ punto punto. Traemos una expresión equivalente a θ punto punto, que es esta de acá, representando esto y acá. Esto es lo mismo que esto, ¿vale? Entonces, ya que tenemos esta expresión, podemos evaluarla en el punto de linealización mediante una expansión de Taylor, que es una técnica que se utiliza para poder aproximar la dinámica de un sistema no lineal alrededor de un punto conocido, como lo es el estado estacionario. Ya la función del estado estacionario es igual a la f definida anteriormente, que es toda esta, pero reemplazando mediante la función subs las condiciones que ya dimos en punto, o sea, reemplazando estos valores θ por θ estado estacionario, θ punto por 0 y etcétera, continuando del mismo modo. Ya con esto podemos tener nuestra expresión pues de estado estacionario, que es esta. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a derivar esta expresión respecto a cada variable. Ya que derivamos esto, tendríamos entonces la expresión completa de Taylor, que sería el equivalente de nuestra función en estado estacionario más todas estas derivadas. Ya con esto vamos a utilizar entonces las variables desviadas. ¿Qué es esto? Si observamos en el punto anterior con la expresión de Taylor, tenemos que el diferencial del θ estacionario se multiplica por el θ menos el θ en estado estacionario. Es decir, estamos sacando una diferencia entre el valor real de la variable y el que deseamos que sería el de estado estacionario. Entonces trabajamos aquí nosotros con los valores de estado estacionario, que es esto. Esto es el equivalente a lo que acabo de señalar arriba, y tendríamos ya ahora esta ecuación para θ punto punto. Ya pues tenemos esta ecuación que nos puede ayudar a controlar el sistema, por lo que vamos agregando el θ de estado estacionario es igual a 0. Eh, ya con eso vamos a nuestra ecuación linealizada, que lo que vamos a hacer es reemplazar este parámetro allá y se va a cancelar todo donde θ estacionario esté. Todo se va a hacer 0 prácticamente. Nos quedaría entonces esta expresión. Ya con esto, entonces, habremos cumplido con el primer parámetro, que es la linealización del sistema.
Vamos entonces con el segundo parámetro pues, de la calificación del parcial, que sería hallar la función de transferencia o demostrarla, porque ya nos fue dada. Vamos a definir entonces la función pues teta respecto a S, la del rozamiento del aire y también la de la fuerza de entrada U. Vale, definimos como unas funciones. Entonces, como tal, la transformada de Laplace fue realizada a mano por la facilidad y practicidad, eso supone. Entonces, finalmente nos quedaría, pues, esto que se ve en pantalla, pues, las transformadas de Laplace de la función de transferencia. Eh, vale, entonces ya vamos a buscar es los ceros, por ejemplo, el punto cero sería cero y así cualquier otra variable que tenga cero. Lo que vamos a hacer es reemplazarlas mediante esta función y nos quedaría del siguiente modo. Como nosotros queremos controlar θ, despejamos θ y ya después de despeje tenemos en cuenta que la función de transferencia es una relación entre la salida y la entrada, por lo tanto vamos a traer la entrada a debajo de nuestra salida para poder que se mantenga esta relación. Finalmente pudimos demostrar que la ecuación dada es esta misma, por lo que ya cumplimos el tercer parámetro de calificación del parcial. Ahora vamos a analizar la función abierto. Una función en lazo abierto, digamos que describe la relación entre la señal de entrada y salida del sistema sin tener en cuenta la retroalimentación. Entonces vamos a reemplazar los parámetros pues, del sistema, como son las masas, las longitudes y pues la constante de la gravedad en este caso. Ya tenemos pues como esta ecuación de transferencia más simplificada numéricamente. Así que pues de esta manera es como se ve nuestro sistema. O sea, se va a caer hacia un lado porque no estamos controlando de la mejor manera. Entonces vamos a sacar un mapa de polos y ceros, que esto lo que nos dice es dónde están los polos y los ceros de una función de transferencia en un plano complejo. Y pues los polos y ceros son los puntos en el plano complejo que determinan el comportamiento dinámico y la estabilidad del sistema, donde pues los valores de entrada que anulan la función de transferencia son los ceros y los polos serían los valores de la variable de entrada que hacen que la función de transferencia se vaya hacia el infinito. Entonces los ceros se representan con una O y los polos con una X. Ya con esto vamos al root locus, que es como lugares de los raíces, pues si se traduce al español su significado, y esto lo que nos dice es una representación gráfica de cómo cambian los polos en función de en la función de transferencia a medida que varía un parámetro del sistema. Un margin en este caso no nos funciona porque esto es para sistemas de control de retroalimentación. Sin embargo, pues si lo utilizamos en este caso, que es un sistema de lazo abierto, podemos observar pues que los márgenes de ganancia y de fase en frecuencias bajas van hacia el infinito, mientras que en frecuencias altas son indeterminadas. Ya con eso tendríamos solucionado el tercer punto pues, del parcial. Ya vamos a resolver el cuarto punto, que es el diseño del controlador, donde empezamos con un controlador P y probando pues diferentes valores, pudimos observar que de ninguna manera llegamos pues al objetivo y a ningún tipo pues de acercamiento a los resultados esperados. Con el control P, que es el proporcional integral, pues tampoco llegamos, aunque al menos aquí hay más oscilaciones así, pero con pues muchas pruebas de datos, ninguna dio como se esperaba, entonces por eso se procede al control PID, ¿vale? Con el control PID sí cumplimos con todos los requisitos, pero esto está sin retardo, ¿vale? Entonces ahora vamos a continuar a empezar otra vez con el retardo. Con el retardo vamos a utilizar un retardo de 1 dividido 30 segundos, que es lo que se especificaba en el parcial. Vamos a hallar el retardo, que la función de transferencia del retardo, que esta la vamos a tener en orden 10 y se muestra pues como está en pantalla. Ahora nuestra función de transferencia va a ser GR, que significa pues la función de transferencia, pero con retardo. Vamos a graficarla y vemos que con uno sin retardo igualmente pues va a colapsar si no lo controlamos, ¿vale? Cuando graficamos el root locus, pues podemos observar entonces dónde están las raíces y vamos a ver los márgenes donde vemos pues que tenemos un margen de ganancia en frecuencias bajas de 25
una ganancia de fase infinita en frecuencias bajas. En frecuencias altas tenemos un margen de ganancia de cero y un margen de fase indeterminado. El control P con retardo, entonces, es igual que el anterior, solamente que ahora vamos a tener en vez de la función de transferencia normal, la función de transferencia por retardo. Y de igual manera, esta no nos ayuda a controlar el sistema. Tenemos entonces ahora el control PI, que pasa igual que el anterior. Es exactamente la misma que el sin retraso, solamente que ahora le agregamos el retraso y sigue sin funcionar. Finalmente vamos a dar el control PID con retardo, que funciona igual que los anteriores, pues, pero ahora tenemos retardo. Aquí no pudimos cumplir con el objetivo del pico, pero sí pudimos cumplir con el resto. Tenemos un tiempo de estabilización de 1.6 segundos, tenemos un sobrepico del 55%, podemos llegar al objetivo y que sea estable, ¿vale? Entonces, pues el cumplimiento de los objetivos estaba del siguiente modo: si hay estabilidad, si llegamos al objetivo, no cumplimos con el sobrepico y si tenemos también cumplimiento en el tiempo de establecimiento. Ya con eso podemos tener las variables parámetros o constantes KI y KD. Ahí esperen, yo lo cargo, ¿cierto? KI y KD, que son 80 y 16, ¿vale? Ya con este diseño del controlador cumplimos con el cuarto punto. Ahora vamos a hacer el quinto. Para esto vamos a irnos con los datos anteriores hacia el controlador. Vamos a reemplazar estos parámetros y observamos que esto no se va a cumplir, ¿vale? Entonces aquí hay conflicto entre lo que obtenemos mediante Python y pues, lo que hace el simulador. Debido a esto, pues realizamos sintonía manual con los siguientes valores. Ahora tenemos KP, TI y TD diferentes a los anteriores, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que con esto no vamos a cumplir con los objetivos. Por ejemplo, está indefinido el tiempo de estabilización, el sobrepico es incluso mucho mayor, ahora es de 115%, aunque supuestamente llegamos al estado estacionario, pero como vemos en la gráfica, hasta aquí se detiene la gráfica. Ya pues lo he intentado graficar de otros modos y se queda pues ahí. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya con estos valores que obtuve, mediante sintonía manual, vamos a probar el controlador de nuevo y vamos a observar cómo este sí lo empieza a estabilizar. Vale, probar el controlador y vemos que incluso estando ya en radianes, pues -1 radian, cuando está oscilando, vemos que sí es capaz de estabilizarlo hacia cero. Bueno, vamos a poder concluir que al observar las variaciones en el comportamiento del sistema en el simulador, se puede concluir que pues este no siempre es igual, porque el sistema muestra comportamientos desiguales en la utilización del mismo. Después de investigar brevemente, me pude dar cuenta de que este simulador funciona como una aplicación web de cliente, por lo que estas simulaciones pueden estar siendo afectadas por la capacidad y especificaciones de mi computador, además de la disponibilidad de los recursos computacionales de mi computadora en el momento de ejecutar la simulación. También que la simulación del sistema mediante Python no siempre funciona, al menos no para los simuladores, porque como vimos, una combinación de las variables KP, TI y TD que me permitían incluso un menor sobrepico que el que finalmente terminé usando, que aparte era estable y llegaba al objetivo, al menos en las gráficas de Python, no funcionaba en el simulador. Y finalmente podemos concluir de que es bastante difícil determinar que los valores de KP, KI y KD funcionan para algo específicamente en aquella función de transferencia. Si bien uno puede decir que, por ejemplo, el KD ayuda a disminuir el sobrepico o así, no es lo más recomendable, puesto a que el conjunto de estos valores es el que permite que funcione de la manera correcta el sistema. Y ya, muchas gracias.